Hola, hola, ¿qué tal mis hermanos queridos, mis amigos? Que el Señor les bendiga. Les saluda un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, en este día martes 19 de marzo. Desde casita estamos hoy día libres, no tenemos culto, pero sí estuvimos hoy día en la radio. Y de hecho, hoy estuve compartiendo un tema que lo considero muy interesante, creo que muy importante, sobre todo para poder provocar de alguna forma alguna reacción positiva, especialmente en la gente joven, en los jóvenes, adolescentes y aún en los niños, por todo el peligro que estamos expuestos y están expuestos especialmente la gente joven por el tema de la gran influencia que tienen las redes sociales. De hecho estuvimos hablando de eso el día de hoy en la radio, en un programa muy bueno que no lo ven todos a través del Facebook de Radio Tiempos Finales y a través de nuestra Radio Tiempos Finales. Y es por eso que he querido en el día de hoy reiterar el tema, no exactamente igual, pero muy similar en cuanto al peligro. Hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que algunos van a decir, pastor, pero usted también ocupa las redes sociales. Sí, decíamos justamente en el día de hoy, le saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal, al fin se acerca. Y justamente decíamos hoy día que nosotros estamos en redes sociales porque creemos que los predicadores de sana doctrina, hombres como, no sé, digamos el hermano Garilí, que aunque a lo mejor no es tan conservador como nosotros, pero es parte del pueblo de Dios, no es parte del grupo neopentecostal, el hermano Josué Irión, el hermano Antonio Gualaines, el pastor Gabito Rodríguez, Arnaldo Torres, y una gran cantidad de predicadores, me imagino el reverendo José Padín de Puerto Rico, que todavía está con vida, es un hombre ya de edad avanzada, deberían estar todos en redes sociales, en los canales de YouTube, en diferentes plataformas sociales, como para poder expandir el mensaje, porque hay toda una cantidad impresionante de mentira y lo que yo llamo una realidad virtual dentro de las redes sociales. Hay redes de pedofilia, hay hombres degenerados, pervertidos, que podrían perfectamente dañar a nuestros hijos, y es por eso que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque pueden ser destructivas y negativas cuando no se les da el uso correcto para evangelizar y presentar el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos en este medio de comunicación justamente para poder proclamar la palabra. Ahora, cuidado, no todos los que tienen miles de seguidores son buena gente. No todos los que tienen miles de seguidores son buena gente. ¿Sabe usted que Dante Gebel, que para mí y para todo el pueblo cristiano evangélico pentecostal es un falso profeta, aunque puede enseñar muchas cosas que son ciertas, pero mezcla la mentira con la verdad? Él podría ser un gran predicador y a lo mejor ser muy reconocido como uno de los nuestros porque tiene 5.2 millones de seguidores en su Facebook. Pero eso no lo cataloga ni lo califica como un hombre de Dios. Hay gente que se hacen famosos porque salen casi desnudos, aunque no se permite la desnudez completa en las redes sociales, porque hasta el momento por lo menos hay ciertos protocolos. Pero hay personas que pueden hacer cualquier cosa estúpida, incluso exponer su vida íntima, privada, familiar, y lograr muchos likes porque hay como una desesperación, especialmente de la parte del mundo joven, también de las personas mayores, pero básicamente el número, hablando en un porcentaje muy alto de la juventud, que buscan de una forma desesperada que alguien les dé like. Como que el vacío del alma es tan grande que creen que lo podrían llenar a través de una realidad virtual, que es Facebook o que son las redes sociales, cuando en realidad esto no es así. Y quiero compartir un tema, que lo dimos un poco más extenso hoy día en la radio, basado justamente en un tema que yo compartí en la iglesia hace algunos pocos años atrás, cuando estaba ya masificándose este tema, pero estaba recién comenzando, pero ya estaba más masificado el tema de las redes sociales. Yo le llamé a ese tema la generación de la infamia, y me baso, y quiero compartirlo con ustedes en esta hora de la tarde, que se llama la generación de la infamia. Mire, alguien dice, nadie se conecta contigo, tu fama se fue abajo, y ocurre que él me está mirando. O sea, se da cuenta lo ridículo que es la gente, la estupidez de la persona, porque ocurre que yo no busco fama. De hecho, Jesucristo sí era famoso, pero él no buscó fama. Un predicador genuino nunca buscará fama. O sea, es un error porque justamente Dante Gebel es famoso, tiene 5.2 millones de seguidores, pero no significa que sea de sana doctrina. En el Salmo 101, verso 3, la Biblia dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Este salmo, recordemos que fue escrito por el rey David, con el objetivo de pedir ayuda a Dios para vivir una vida justa, noble e íntegra. Cosas que hoy día parece que no son muy importantes. Hoy día es más importante la fama, ¿no es cierto? El aplauso, que la gente te diga que tú eres influencer, que tú tienes miles de seguidores. Y no es hoy día como de común que la gente cristiana busque estas cosas que son tan importantes, de hecho elementales, son básicas. Vivir una vida justa, una vida noble, una vida íntegra. Dios demanda de sus hijos una vida íntegra.
No es solamente que el creyente la quiera tener. Todo cristiano, Dios le exige y le demanda que viva en integridad. Y que los cristianos participemos activamente en nuestro crecimiento y en nuestra santificación. Dios, es verdad que santifica al hombre. Sí, Dios es quien santifica al hombre. Pero nosotros, usted, mi querido pastor, obispo, hermano, hermana, creyente, debe colocarse en las manos de Dios, o colocarnos en las manos de Dios para que esta obra se haga una realidad. Tal como nos enseña Filipenses capítulo 1, verso 6, 2 Corintios 7:1, que dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso dice 2 Corintios 7:1. También en 1 de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16, habla de la demanda de la santidad, y en Apocalipsis 22:11. Bueno, el famoso pasaje de Hebreos 12:14, que dice: procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este verso, cuando dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ¿ya? Dice, y ninguno de ellos se allegará a mí. Entonces, en este verso David se compromete delante del Señor, o del Señor, a no colocar delante de sus ojos nada que sea contrario a su voluntad, o sea, algo deshonesto, pornografía, películas, ¿no es cierto?, excesivamente violentas, literatura vulgar, todo eso. Recordemos que el Señor Jesucristo enseñó, mis amados hermanos, que la lámpara del cuerpo son los ojos. Mateo 6:22, Lucas 11:34. Es totalmente válido destacar la importancia de lo que ponemos delante de nuestros ojos, lo que vemos y cómo vemos. De hecho, Jesucristo dice también: mirad cómo oís. O sea, estamos en tiempos que hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve, porque no todo lo que ve, no todo lo que uno lee, no todo lo que sale en las redes sociales es cierto. De hecho, hay gente que photoshopea. Por eso hay que tener cuidado con lo que usted ve en la televisión. En la televisión se da la peste de la iglesia, se da la peste de todos los pastores. Imagínense, me decían que en la televisión abierta en Chile estaban promoviendo la venida de Dante Gebel para el 2 de mayo en el Movistar Arena, acá en Santiago de Chile. Significa que si están promoviendo positivamente a Dante Gebel en la televisión, que lo único que hace es despotricar en contra de los pastores, en contra de la iglesia, es porque indudablemente ese hombre no puede ser de Dios. Porque la televisión chilena, casi en su totalidad, la línea editorial es anticristiana. ¿Se da cuenta? Observe eso. Los impresionantes avances de la tecnología y de la ciencia son sin lugar a dudas un cumplimiento de las profecías bíblicas. Fíjese que dice la Biblia que los ojos de Jehová velan por la ciencia, y la profecía de Daniel dice que una de las grandes señales que antecederían el retorno de Cristo es justamente el aumento de la ciencia. Lea Proverbios 22:12, Daniel 12, verso 4. Ahora, no quiero decir que tenemos algo en contra de lo moderno. No estoy diciendo que nosotros vamos a irnos a un bosque, nos vamos a convertir, ¿no es cierto?, como los cuaqueros, ¿no es cierto?, en esos movimientos evangélicos protestantes que se van a los montes, a los cerros, a los bosques, al campo, a las zonas rurales, y no tienen televisión, ni internet, ni van al supermercado y están encerrados en una comunidad cristiana y no le predican a nadie de Cristo, ¿ya? Obviamente que no, ¿ya? Obviamente que no, o sea, no podemos, ¿ya? Ahora, todo esto, hermano querido, está relacionado con lo que tenemos que tener cuidado, porque lo moderno no es malo cuando se usa bien. Entonces nosotros no estamos en contra, hermano querido, de la tecnología actual, muy por el contrario. Estas formas modernas de comunicación pueden ser muy útiles para la expansión del evangelio, que es lo que muchos no hacen. Y la evangelización mundial, la radio, la televisión, la prensa escrita, el internet, los radares, celular inteligente, etcétera, y obviamente las redes sociales. Pero si se usan indebidamente, oiga esto, sin la guía del Espíritu Santo y sin el temor de Dios, se pueden transformar en herramientas satánicas, carnales y muy dañinas y destructivas. Ahora, yo entiendo que los seres humanos somos seres sociales, nos relacionamos, conversamos, nos casamos, tenemos amigos, ¿sí o no? Nos vivimos enajenados de la sociedad. Los humanos siempre nos hemos relacionado por grupos, familiares, laborales, amigos, ¿no es cierto?, relaciones sentimentales, etc. Y en una red social los individuos están interconectados, es decir, interactúan y pueden tener más de un tipo de relación entre ellos. En la actualidad, el análisis de las redes sociales se ha convertido en un método de estudio en ciencias como la antropología, que están muy preocupados los que estudian seriamente estos temas de la influencia negativa de las redes sociales. Por eso nosotros le tenemos que dar un buen uso, ¿ya? La antropología y la sociología, Internet y las nuevas tecnologías favorecen el desarrollo y ampliación de las redes sociales. Ahora,
Este moderno medio de comunicación que ha sido de verdad impresionante, yo nunca me imaginé cuando comenzó toda esta cuestión del Facebook, los canales de YouTube, el Instagram, todo eso, nunca me imaginé que iba a poder producir una influencia tan grande, pero el problema es que la influencia en su gran mayoría es negativa, no es positiva. Este moderno medio de comunicación ha sido un instrumento más para dividir que para unir. Es increíble cómo miles y miles, y yo hablo básicamente de los cristianos, la mayoría de ellos jóvenes, pierden su tiempo ocupando horas y horas en este verdadero vicio moderno. ¿Ya? Vicio moderno. Imagínense, hermano querido, estamos de verdad en tiempos muy, muy complicados. En vez de ocupar este precioso tiempo en otras cosas de mayor importancia. Fíjense que el apóstol Pablo dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses capítulo 4, verso 5. El Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, los canales de YouTube y las actuales redes sociales podrían, lamentablemente no lo son, pero podrían ser un poderoso y efectivo medio de comunicación para llevar el evangelio a millones de almas perdidas. Sin embargo, el diablo lo está usando para transmitir por medio de él todo tipo de infamias, comentarios, malas sospechas, calumnias, chismes, mentiras, cosas increíbles. Veamos un poquito el origen y la cara oculta de Facebook. Por eso nosotros lo usamos, para predicar el evangelio y contrarrestar. Pero este medio de comunicación, de verdad, hermano querido, está muy, muy, muy desfigurado, ¿ya? El Facebook, sitio web gratuito de redes sociales, fue creado por un joven estudiante de Harvard, de nombre Mark Elliott Zuckerberg, quien fue elegido el 15 de diciembre del 2010 persona del año por la revista Time, por haber conectado a más de 500 millones de personas en todo el mundo, con fines de comunicación entre estudiantes. O sea, cuando nace el Facebook no nace con este propósito, se convierte en lo que hoy día es el Facebook. Al principio la idea era entrelazar o poder permitir que los estudiantes universitarios tuvieran una forma de comunicación más fluida, el cual contenía nombres de los estudiantes con fotografías para ayudarse mutuamente, y luego fue llevado al Internet. Sí, luego fue llevado al Internet, luego comenzó toda esta masificación, donde se acrecentó, donde se hizo grande, ¿no es cierto? Mire, todo eso que están hablando mal no tienen fotografía, es justamente lo que hace el Facebook. O sea, lo que hacen en el Facebook es que las personas que tienen mala voluntad a un pastor no se identifiquen y escondan su cara. ¿Se da cuenta? O sea, justamente se está confirmando todo lo que estamos diciendo. Y justamente se masificó para que cualquier persona después que contara con una cuenta de correo electrónico pudiera estar indudablemente en el Facebook. Su origen se remonta al año 2004, fíjese que han pasado harto tiempo, o sea, más de casi 20 años, y al año siguiente ya tenía más de 1 millón de usuarios, estamos hablando del año 2005. Miles y miles de estudiantes se unieron a este innovador sistema de comunicación en el año 2006. Facebook introdujo más universidades extranjeras y nuevos servicios en su plataforma para que todo tipo de gente, ya no solamente los estudiantes universitarios, participaran de él. En el año 2007 recibió una inversión de más de 25 millones de dólares para expandirse por el mundo. Y en ese mismo año se convirtió en la red con más usuarios en el universo. Y luego se unió con YouTube, que también es una plataforma muy influyente. Luego entraron a esta red las más grandes empresas del mundo para vender sus productos a sus millones de usuarios. Hoy, si usted no lo sabía, la CIA ya tiene el control de esta poderosa red social y puede conocer todos los detalles y datos de los millones de usuarios que la componen. Estamos hablando de los servicios inteligentes americanos más poderosos y más influyentes del mundo, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. En la actualidad tiene más de 160 millones de usuarios, por lo menos, quizás más. Estaba prohibido hasta hace algunos años atrás en Irán, Birmania y Bután. Casi cualquier persona con conocimientos informáticos básicos puede tener acceso a este mundo de comunidades virtuales. Antes de ser bautizado incluso como Facebook, este sistema se llamaba Carnívoro en español, y era usado por la CIA, muy parecido al Facebook actual, y con él se pretendía conocer todos los datos de las personas que se registraban, no en forma obligatoria, sino voluntariamente. Mire, en resumen, Facebook siempre ha existido, solo que en el fondo actualmente lo modernizaron y le cambiaron el nombre para hacerlo más atractivo, más llamativo. Esto en verdad es el comienzo del llamado control total,
que obviamente entendemos es el espíritu del anticristo, 1 San Juan capítulo 4, versículo 3, que pretende el establecimiento del gobierno mundial del anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. La CIA actualmente puede tener fácilmente un control total de sus usuarios y podemos observar cómo lo pueden lograr. Por ejemplo, todos los datos recolectados por Facebook van a parar directamente a la CIA. Participan en la red los 16 servicios de inteligencia de los Estados Unidos, encabezados, repito, por la CIA y secundados por el Pentágono. Esta red neoliberal pro-globalización utiliza un controversial sistema llamado Beacon, que lo que hace es un seguimiento de las actividades de todos sus usuarios, aunque los desactivaron, aún a los que desactivaron su cuenta. En los términos de uso se especifica que el usuario del sitio web automáticamente, por una razón, ¿no es cierto?, voluntaria, al inscribirse, al crear un Facebook, está cediendo y garantizando a Facebook la autoridad para que ellos usen, copien, publiquen, reformateen, traduzcan o resuman dicha información para incorporarlo a otras fuentes. Y la persona no puede hacer nada. La mayoría de estos datos son procesados y guardados en los Estados Unidos de Norteamérica. Se sabe fehacientemente que actualmente uno de los dueños de Facebook es el multimillonario señor Bill Gates. El creador de Facebook, el joven, bueno, ya no tan joven, Zuckerberg, pertenecía a la prestigiosa Universidad de Harvard. Y esta casa de estudios es la socia primaria de la agencia CIA. Allí también ha estudiado Bush, Harriman y el gran Rockefeller. Personajes todos vinculados a las grandes logias secretas del mundo, las logias masónicas, las cuales pretenden, repito, establecer el llamado nuevo orden mundial. Lea o anote o escriba Génesis 11, versos 1 al 9, Salmo 2, versículos 1 al 12, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5. El Facebook está siendo usado por gente inescrupulosa, con malas intenciones y como trampa para captar víctimas. También está siendo usada por grupos que son pedófilos, violadores y estafadores. El término en inglés Facebook significa libro de caras, de face, o face, cara, y book, libro. También podría significar libro de disfraces. Segunda de Corintios 11, 4, Levítico 18, 21, Primera de Corintios 8, 7. En verdad, esta red social está ofrecida a un dios pagano y satánico llamado Loki, como lo declara explícitamente la Biblia satánica, y que utilizaron sus dos letras centrales, OK, es la palabra OK, para hacer una relación con el nombre del sitio Facebook o OK. Esta deidad, Loki, es un dios timador de la mitología nórdica y tiene otros nombres como, oiga esto, herrero mentiroso, dios con minúscula astuto, transformista, el astuto, viajero del cielo, como Satanás cayendo del cielo, mago de las mentiras, etc. También existe una famosa película hecha en Hollywood llamada La Máscara, que se hizo muy famosa, que precisamente se inspiró en el dios Loki y que registra el poder omnipotente que adquiere todo aquel que se la coloque. Lamentablemente, hermano, el Facebook, por eso que hacemos un llamado para que los hermanos le den buen uso, los pastores prediquen la palabra, porque hay gente, hermano, que lo que hace es abrir las puertas de su casa a la intimidad y cosas que no tendrían por qué salir de su vida íntima, las publica, las promociona, las postea, cuando en realidad el propósito se supone de un cristiano, de un creyente, básicamente de un predicador, es comentar o predicar o hablar de las cosas de Dios, defender la fe o denunciar a los falsos profetas o hablar de algo que es extraordinario y lo más importante para nosotros en cuanto a las profecías bíblicas, que es anunciar el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Pero lamentablemente los cristianos, y me refiero especialmente a ellos y a los jóvenes de las actuales iglesias evangélicas, le están dando un mal uso. La mayoría de los pseudo hermanos que lo utilizan pierden horas y horas en hablar sandeces, te lo saben, liviandades, vanidades, necedades, truanerías, futilidades, condenas, falsas denuncias, comentar mal de otros. Esta gente no son ganadores de almas. Ahí hay un montón que usted los ve que se hacen famosos para las redes sociales, no son ganadores de almas. Ni mucho menos viven una vida de oración y ayuno. No tienen tiempo para leer la Biblia porque están horas en esto. Predicaciones callejeras ni nada que se le parezca. No tienen vida de iglesia la mayoría de esos predicadores que se han hecho famosos en las redes sociales. Ahí se evidencia, como alguien dijo, el verdadero rostro de los cristianos modernos. Allí la regla de oro no se aplica. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Las palabras textuales del Señor Jesucristo.
Muy por el contrario, los Facebook de los cristianos son un nido, muchas veces, de chismografía barata, donde se insulta, se basurea, se ningunea, se ridiculiza, se destruye la imagen de las personas, especialmente de los predicadores de sana doctrina, y se hacen correr rumores, se sacan los trapitos al sol, se entrometen y se exponen las intimidades de las personas. Yo le hablaba de un tipo que se llamaba el hermano Montoya, que era un hijo del diablo. Ese tipo usó las redes sociales para despotricar en contra de todos los predicadores de sana doctrina. Hablaba mal de mi pastor Claudio Espinosa, hablaba mal del hermano David Diamond, hablaba peste del hermano Bolaines, hablaba peste de mi persona. ¿Sabe usted quién hizo caer al hermano Bolaines? Perdón, al hermanito Montoya, que yo digo hermano Montoya porque ese era el título que él se ponía. Él no era hermano, ni era ni primo, era un impío, un hijo del diablo. Pero él se ponía el hermanito Montoya, que hablaba pestes. De hecho, vi por ahí, hablaba muy mal del hermano Gary. Y ocurre que una persona que tenía comunicación con él, contacto con él, que hacían posteos juntos, que hacían publicaciones juntos, una mujer que me voy a reservar su nombre, ella cuando se dio cuenta que este tipo era un malvado, un perverso, un pornógrafo, que tenía varios matrimonios destruidos, tenía varios hijos por ahí, por diferentes matrimonios, ella misma lo denunció. O sea, al final, las redes sociales que lo catapultaron a la fama fueron las mismas redes sociales que después lo hundieron. Por eso mucho cuidado, pastor, mucho cuidado, predicador, en depender mucho de las redes sociales. En el Facebook y en el Internet existe una realidad virtual. Virtual aquello que se aplica a cosas que existen solo aparentemente y que no son reales en verdad. Por lo tanto, el 90% de los amigos y de esta red son solo amigos virtuales. El Facebook y el Internet nos comunican con el mundo, pero nos incomunican con nuestros seres queridos y a veces con nuestros amigos cercanos. De verdad que aquí, en estos medios, yo me he dado cuenta, se revela lo oculto del corazón del hombre. Todos esos gallinas, cobardes, maricas, mariposones, poco hombres, que no se atreven a decirte las cosas en la cara, usan las redes sociales para despotricar. Jamás te lo dirían a ti con respeto, con porte, con nivel, con base bíblica. Pero sí usan las redes sociales, que es un nido de cobardes, de serpientes, de gallinas, de víboras. Aleluya. Lea Génesis 6:5, el corazón del hombre es malo, y ahí se refleja también y se manifiesta esta verdad. Proverbios 4, verso 23. Mateo 5, verso 19. Romanos 2:5. Se hacen comentarios insulsos, se muestran fotos con aquellas imágenes que los creyentes nunca mostrarían en sus iglesias. Me decía el hermano Mauricio que hay hermanitas jóvenes que se sacan fotos bastante provocativas y se ponen un versículo bíblico abajo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, perdone. No es que sea malo sacarse una fotografía, pero son fotografías sensuales, donde la hermana pareciera, discúlpeme, o el hermano joven pareciera, discúlpeme, como que se está ofreciendo y se ven muy sensuales, se les ve mucho los cotos a la hermanita, a la señorita, que muchas son del coro, y ocurre que al mismo tiempo se pone un versículo bíblico abajo. O sea, una cuestión que uno dice, ¿qué se pretende? ¿Cuál es el propósito? Todos queremos salir bien en una fotografía, por supuesto, pero hay fotografías que se sacan las hermanitas y los hermanitos que no tienen nada que ver con eso. Bendito sea el Señor. Ahora, cuidado, porque aquí se entregan opiniones maliciosas, ponzoñosas, infamias, se levantan calumnias, se realizan conversaciones de todo tipo, muy superfluas, triviales, sensuales, burlonas, sarcásticas, y muchos inventan identidades y algunos hacen fe falso para atacar a otros. Una cobardía impresionante. Terminando, en Facebook no existe la intimidad, la privacidad y la verdadera amistad. La gente boba que lo usa expone su vida privada. No lo haga, pastor. Personal y familiar. Dedíquese a predicar, a defender la fe, a enseñar la palabra, a dar estudios bíblicos, a promover, ¿no es cierto?, la predicación del evangelio. Por último, un pastor que diga, bueno, yo promuevo los cultos, las reuniones, los ayunos congregacionales. Amén. Está promoviendo su iglesia para que la gente se acerque al Señor, pero siempre predicando, siempre entregando la verdad de la palabra. Cuidado con caer en estas sandeces, en estas cuestiones frívolas, superfluas, en estas trivialidades, hermano querido, que dan de verdad pena. Y como alguien dijo, si quiere conocer al cristiano de hoy, revisa su Facebook. A mí me han atacado un montón de calvinistas, y después yo lo reviso, soy Facebook, si algunos están tomando cerveza, fumando cigarrillos, yendo, hermano, a los espectáculos mundanos. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, no existe tampoco la verdadera amistad. La gente boba que lo usa expone su vida privada, personal, familiar, y además muchas personas ingenuas, sin darse cuenta, entregan todo tipo de información que después mucha gente inescrupulosa usará maliciosamente. Se muestra allí en realidad una doble vida.
y se desvirtúa en forma diabólica la verdad y la realidad. Se cumple lo que dice la Biblia. De una misma boca proceden bendición y maldición. No puede ser así. Cuida a sus niños, no le permita que niños menores de edad tengan Facebook, tengan su canal de YouTube, mucho menos que tengan contacto con gente desconocida que perfectamente podrían ser degenerados, pervertidos sexuales o pedófilos que están metidos en las redes de pedofilia fuertemente, justamente en estos medios como son las redes sociales. Que Dios nos ayude. Yo, hermano, siempre lo digo, algunos que se ríen, no importa, a mí no me interesa lo que diga la gente, porque yo no vivo de lo que la gente diga, menos de lo que dicen mi enemigo, y a mi enemigo no le doy explicaciones, al contrario, al perverso lo trato como perverso y le respondo fuerte, sin grosería, pero fuerte, porque eso enseña el Salmo 18, verso 26. Así que no me interesa lo que puedan decir, pero nosotros no vivimos de redes sociales, nosotros usamos las redes sociales. Y si un día perdiéramos esto, porque usted sabe que aquí tenemos la de perder, porque muchos cristianos que hablan de los valores, contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, les censuran, le bajan sus cuentas, se las dan de baja, les cierran sus canales de YouTube. O sea, tenemos la de perder. Pero si nos cierran una puerta, Dios nos abre un portón, porque el ministerio nuestro no son las redes sociales. Hay muchos que se han hecho famosos por redes sociales, pero la fama de un predicador no se mide por las redes sociales y tampoco un predicador pretende o busca la fama. Y como yo tengo un mensaje que se llama mala fama o buen prestigio. Porque hay gente que tiene fama, pero no tiene prestigio. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.